Bienvenidos a la segunda parte de nuestra inmersión en el enigma de Andercel y Kerem Bürsin. Como les prometí, vamos a profundizar aún más en este misterio, desentrañando capas de información y explorando ángulos que quizás no habíamos considerado antes. En la primera parte, sentamos las bases. Hablamos del fenómeno Lof is in the air, de la chispa innegable entre Ande y Kerem, y de cómo su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, capturó la imaginación del mundo. También abordamos el escondite, ese periodo de relativa reclusión que generó tantas preguntas. Hoy, vamos a desglosar las piezas del rompecabezas con más detalle. Vamos a analizar las reacciones de los fans, el papel de los medios de comunicación y las posibles implicaciones de las decisiones de Ande y Kerem en sus carreras y en sus vidas personales. Pero antes de sumergirnos, un recordatorio rápido: si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. No se pierdan ninguna de mis futuras investigaciones sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y los chismes. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Suscríbanse. ***, el huracán de la fama y la reacción de los fans ***. El éxito de Lof is in the air fue meteórico. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, conquistó audiencias en Turquía y en decenas de países alrededor del mundo. Andercel y Kerem Bürsin, como Serkan Bolat y Eda Yildiz, se convirtieron en ídolos. Su química era palpable, y los fans no tardaron en soñar con que su romance traspasara la pantalla. Y así fue. Cuando se confirmó su relación, las redes sociales explotaron. Los fans, conocidos como Ande Kerem Lovers o HK Lovers, se volcaron en el apoyo a la pareja. Crearon cuentas dedicadas a ellos, compartieron fotos, vídeos, edits y teorías sobre su relación. Celebraban cada gesto, cada mirada, cada publicación. Pero la intensidad de la atención mediática y el fervor de los fans también trajeron consigo sus propios desafíos. La presión era constante. Cada movimiento de la pareja era analizado y comentado. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, no dudaban en especular y en generar polémica. En este contexto, la reacción de los fans fue mixta. Por un lado, celebraban el amor de Ande y Kerem. Por otro lado, se mostraban preocupados por su bienestar y por la invasión de su privacidad. Algunos fans, incluso, se convirtieron en protectores de la pareja, defendiéndola de los ataques de los paparazzi y de los medios sensacionalistas. Sin embargo, la línea entre el apoyo y la intrusión a veces se difuminaba. Algunos fans, llevados por la emoción, cruzaban la línea y se volvían invasivos. Seguían a la pareja, intentaban obtener fotos exclusivas, e incluso, llegaban a acosarlos en las redes sociales. Esta dinámica, compleja y a menudo contradictoria, fue un factor importante en la decisión de Ande y Kerem de alejarse de la luz pública. La presión de los medios, el fervor de los fans y la necesidad de proteger su privacidad los empujaron a buscar un refugio. ***, el papel de los medios de comunicación, aliados o enemigos, ***. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en el ascenso y en el escondite de Ande y Kerem. Inicialmente, los medios celebraron el romance de la pareja. Publicaron fotos, entrevistas y artículos sobre su relación, contribuyendo a aumentar su popularidad. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, algunos medios adoptaron una postura más sensacionalista. Empezaron a publicar rumores, a generar polémica y a alimentar las especulaciones. El objetivo era, simple y llanamente, atraer clics y aumentar las ventas. Los paparazzi, por su parte, se convirtieron en una pesadilla para la pareja. Los perseguían día y noche, intentando obtener fotos exclusivas que pudieran vender a los medios. La invasión de su privacidad era constante. En este contexto, Ande y Kerem se vieron obligados a tomar medidas para protegerse.
Se negaron a dar entrevistas, evitaron los eventos públicos y redujeron su actividad en las redes sociales. El escondite fue, en parte, una estrategia para evitar el acoso de los medios y para proteger su privacidad. Es importante señalar que no todos los medios de comunicación actuaron de la misma manera. Algunos medios, más respetuosos con la privacidad de las celebridades, adoptaron una postura más cautelosa y se centraron en informar sobre sus proyectos profesionales. Sin embargo, la mayoría de los medios, impulsados por la competencia y por la necesidad de generar contenido, optaron por el sensacionalismo. Estrategias de marketing y el arte de la imagen pública. En el mundo del entretenimiento, la imagen pública es fundamental. Los actores, cantantes y celebridades deben cuidar su imagen para mantener su popularidad y para atraer a sus fans. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue un activo importante para sus carreras. Su romance generó un gran interés en sus proyectos y en sus contratos publicitarios. Sin embargo, la sobreexposición mediática y la invasión de su privacidad también representaban un riesgo. Es posible que sus agentes y publicistas hayan aconsejado a la pareja sobre cómo manejar la situación. Una de las estrategias más comunes en estos casos es tomarse un tiempo fuera del ojo público para generar aún más expectativa y curiosidad. La ausencia, en el mundo del entretenimiento, puede ser una herramienta muy poderosa. La gente se pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Están juntos? ¿Se han separado? Estas preguntas, alimentadas por la ausencia, pueden crear un gran interés en la pareja. Cuando Hande y Kerem reaparecieron en público, lo hicieron a su manera. Hande retomó su actividad en redes sociales, pero con un enfoque más personal, compartiendo momentos de su vida cotidiana, sus proyectos y sus viajes. Kerem, por su parte, siguió trabajando en su carrera actoral y en sus proyectos personales, sin dejar de mostrarse en público, pero siempre manteniendo una cierta distancia y protegiendo su privacidad. Esta estrategia, a largo plazo, les permitió mantener su popularidad y proteger su privacidad. Aprendieron a manejar la presión mediática y a controlar su imagen pública. El impacto en sus carreras y en sus vidas personales. El escondite de Hande y Kerem tuvo un impacto significativo en sus carreras y en sus vidas personales. En lo profesional, les permitió tomarse un respiro y concentrarse en sus proyectos. Hande, por ejemplo, pudo dedicarse a otros proyectos y a su desarrollo personal. Kerem, por su parte, siguió trabajando en su carrera actoral y explorando otros proyectos. En lo personal, les permitió disfrutar de su relación lejos del ojo público. Pudieron pasar tiempo juntos, sin tener que rendir cuentas a nadie. Pudieron proteger su privacidad y vivir su amor de manera más discreta. Sin embargo, el escondite también tuvo sus desafíos. La presión mediática y la especulación constante pudieron haber afectado su relación. Los rumores y las noticias falsas pudieron haber generado tensión y conflicto. Finalmente, la relación de Hande y Kerem terminó. La ruptura fue dolorosa, pero ambos demostraron madurez y profesionalismo. Mantuvieron una relación cordial y se expresaron con cariño el uno del otro. Hoy en día, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han tenido éxito en sus carreras y han encontrado la felicidad en otros aspectos de sus vidas. El escondite fue, en definitiva, un periodo de transición y de aprendizaje. Les enseñó a proteger su privacidad, a manejar la presión mediática y a tomar decisiones que les permitieran sentirse cómodos y felices. Teorías adicionales y rumores infundados. A medida que profundizamos en el misterio, es imposible ignorar las teorías adicionales y los rumores infundados que circularon en torno a Hande y Kerem. Es importante abordar estas especulaciones con escepticismo y analizarlas críticamente.
La interferencia de terceros un rumor persistente sugería la interferencia de terceros en la relación. Se especulaba sobre la existencia de otros pretendientes o de figuras influyentes que intentaban separar a la pareja. Si bien no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, es un reflejo de la tendencia a buscar culpables en las rupturas sentimentales. Estrategias de relaciones públicas elaboradas Algunos teóricos de la conspiración postularon que el escondite fue una elaborada estrategia de relaciones públicas orquestada por agentes y publicistas. Se argumentaba que la pareja buscaba generar aún más interés en sus carreras y en sus proyectos. Si bien es cierto que la imagen pública es crucial en el mundo del entretenimiento, esta teoría subestima la importancia de la privacidad y del bienestar emocional de las personas. Problemas personales y desacuerdos Es natural que las relaciones sentimentales enfrenten desafíos y desacuerdos. Se especuló que Andy y Kerem pudieron haber tenido problemas personales que contribuyeron a su distanciamiento. Si bien es posible que hayan enfrentado dificultades, es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada pareja tiene sus propios problemas y secretos. El legado del escondite, lecciones aprendidas y reflexiones finales El escondite, de Andersel y Kerem Bürsin dejó un legado duradero en el mundo del entretenimiento turco. Nos enseñó importantes lecciones sobre la fama, la privacidad y la complejidad de las relaciones sentimentales en el ojo público. La necesidad de proteger la privacidad La historia de Andy y Kerem destaca la importancia de proteger la privacidad, especialmente en un mundo dominado por las redes sociales y por los medios de comunicación sensacionalistas. Las celebridades tienen derecho a disfrutar de sus vidas personales sin tener que rendir cuentas a nadie. La presión mediática y sus consecuencias La intensa atención mediática y el acoso de los paparazzi pueden tener graves consecuencias para la salud mental y emocional de las personas. Es fundamental que los medios de comunicación adopten una postura más responsable y que respeten la privacidad de las celebridades. El poder de la imagen pública Las celebridades deben cuidar su imagen pública para mantener su popularidad y para atraer a sus fans. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre la exposición pública y la protección de la privacidad. El respeto mutuo y la madurez La forma en que Andy y Kerem manejaron su ruptura, con respeto mutuo y con profesionalismo, es un ejemplo para todos. Demostraron que es posible mantener una relación cordial y amigable, a pesar de la adversidad. En definitiva, el misterio del escondite de Andy y Kerem es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la complejidad de las relaciones sentimentales y la importancia de proteger la privacidad. Es una historia que nos enseña que, incluso las personas más famosas, tienen derecho a tomar decisiones que les permitan sentirse cómodos y felices. Conclusión y llamada a la acción Hemos recorrido un largo camino, amigos. Hemos analizado las pistas, desentrañado los rumores y conectado los puntos. Hemos explorado las razones detrás del aparente distanciamiento de Andersel y Kerem Bürsin, hemos analizado las teorías sobre el escondite, y hemos intentado descubrir quién o qué estaba detrás de esta situación. Hemos llegado a la conclusión de que probablemente se trató de una combinación de factores: la presión mediática, la necesidad de privacidad, las estrategias de marketing y el consejo de sus allegados. Espero que este análisis detallado haya sido de su agrado y que les haya proporcionado nuevas perspectivas sobre este intrigante misterio. Ahora, como siempre, los invito a participar en la conversación. ¿Qué opinan ustedes sobre las teorías que hemos explorado? ¿Creen que hay alguna otra razón detrás del escondite que no hayamos considerado?
Asterisco asterisco asterisco, ¿cómo creen que la presión mediática afecta a las celebridades? Asterisco asterisco, ¿es posible encontrar un equilibrio entre la fama y la privacidad? Asterisco asterisco asterisco, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? Asterisco asterisco. Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, sobre todo, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la curiosidad no tiene límites.